Babilonia era un monstruo que avanzaba sin detenerse, devorando reinos enteros bajo su sombra. Jerusalén, que alguna vez se había levantado orgullosa como ciudad elegida, temblaba ante la inminente invasión. El pueblo que había sido testigo de milagros, ahora veía los muros caer uno por uno, mientras las tropas de Nabucodonosor entraban como un torrente de fuego. En ese caos, entre gritos, humo y desesperación, emergía la figura de un joven que no imaginaba que su destino sería registrado en las páginas eternas de la fe. Daniel no era un guerrero, ni un príncipe formado para la violencia. Era un joven noble, instruido en la ley, con un corazón sensible a la voz de Dios incluso cuando el mundo alrededor se derrumbaba. Mientras era llevado en cadenas hacia una tierra extranjera, su mirada permanecía fija en el horizonte, como si buscara una señal entre las nubes que confirmara que no había sido abandonado. En su interior ardía una convicción silenciosa: aunque todo se desmoronara, Dios seguía siendo Dios. Esa certeza sería lo único que lo acompañaría en su largo camino al exilio. La marcha hacia Babilonia fue una prueba de resistencia física y emocional. Cada paso alejaba a Daniel de su hogar, pero también lo acercaba al propósito que nunca habría imaginado. El desierto se extendía como un océano interminable, y las voces de los otros cautivos reflejaban dolor y resignación. Pero Daniel, aunque herido, mantenía una calma que intrigaba incluso a los soldados que lo custodiaban. Su serenidad era un signo de algo más profundo, una fuerza que aún no entendía por completo, pero que lo mantenía firme cuando los demás se desmoronaban. Al llegar a Babilonia, Daniel quedó deslumbrado y aterrorizado al mismo tiempo. La ciudad era un gigante de piedra, oro y arrogancia, sus muros parecían tocar el cielo, y los templos dedicados a dioses extranjeros llenaban el aire con incienso y rituales. Sin embargo, lo que más impactó al joven fue darse cuenta de que estaba entrando en el corazón de la cultura más poderosa del mundo, un imperio que pretendía moldearlo a su imagen. Allí, entre magos, astrólogos y sabios paganos, sería puesto a prueba de maneras que jamás había imaginado. Los oficiales del rey seleccionaron a Daniel y a otros jóvenes para ser entrenados en la sabiduría babilónica. Se esperaba que comieran, hablaran y pensaran como babilonios, borrando cualquier rastro de su identidad hebrea. Pero Daniel sabía que, si cedía, perdería más que costumbres, perdería su alma. Cuando le presentaron la comida del rey, preparada según rituales paganos y mezclada con prácticas que violaban la ley de Dios, una batalla silenciosa comenzó dentro de él. Obedecer significaba conformarse, negarse significaba arriesgar la vida. Aún así, Daniel decidió mantenerse firme. Con humildad pero también con determinación, pidió un trato distinto, una dieta sencilla, limpia, libre de cualquier conexión con los ídolos de Babilonia. Parecía una petición insignificante ante los ojos del imperio, pero era la línea que definía quién era él y a quién pertenecía. Su vida pendía de un hilo, pues cualquier negativa a las órdenes reales podría interpretarse como rebelión. Sin embargo, el joven prefería morir fiel que vivir sometido a la presión de un sistema que quería quebrar su fe. El guardia encargado del temblaba ante la posibilidad de desobedecer al rey, pero algo en los ojos de Daniel lo llevó a escuchar. No era necedad ni rebeldía lo que veía allí, sino una convicción tan profunda que lo desconcertaba. ¿Cómo podía un muchacho tener tanta seguridad en medio de una situación tan adversa? Aún sin comprenderlo, accedió a darle la oportunidad de demostrar que su propuesta era viable. Así comenzó una prueba que cambiaría la percepción de todos los que lo rodeaban. Los días de evaluación pasaron lentamente, cargados de tensión. Mientras los demás jóvenes degustaban los manjares del rey, Daniel y sus compañeros comían vegetales y bebían agua. Cada comida era un acto de resistencia espiritual, cada sorbo de agua era un recordatorio de su pacto con Dios. Y aunque pareciera una debilidad, esa disciplina silenciosa lo fortalecía por dentro. Daniel no buscaba destacar, buscaba ser fiel, incluso si eso lo hacía invisible ante los ojos del mundo. Pero su fidelidad estaba a punto de darle una ventaja imposible de negar. Al finalizar la prueba,
Los oficiales quedaron desconcertados. Daniel y sus amigos no solo se veían más saludables, sino más fuertes y más concentrados que cualquiera de los otros jóvenes del palacio. Sus mentes parecían más claras, su pensamiento más agudo, su presencia más imponente. Era como si, mientras otros se fortalecían con el poder del imperio, ellos se fortalecieran con el poder de una fe que no podía ser puesta en cadenas. Ese resultado marcó el inicio de la reputación de Daniel como alguien extraordinario. A medida que avanzaba su formación, Daniel comenzó a destacar de manera natural. Los maestros babilonios lo observaban con asombro, pues absorbía el conocimiento con la facilidad de quien está destinado a grandes cosas. Aprendió idiomas, interpretó textos antiguos y comprendió complejidades que muchos consideraban imposibles. Pero lo que más lo diferenciaba era su discernimiento, una sabiduría que no venía de libros ni de rituales paganos, sino de una conexión profunda con Dios que lo guiaba incluso en secreto. Sin embargo, la grandeza de Daniel no pasaba desapercibida. Entre los jóvenes reclutados, había muchos que soñaban con posiciones de poder, y ver a un hebreo destacarse sobre ellos despertaba celos y murmullos. Los señalaban como extranjero, como intruso, como alguien que no merecía un lugar en el palacio del rey. Pero Daniel no reaccionaba a las provocaciones, simplemente seguía avanzando con una serenidad que desarmaba a sus adversarios. Esa calma, sin embargo, no era falta de emoción, era dominio propio, la fuerza interna de quien ha decidido no doblar la rodilla ante lo incorrecto. Mientras tanto, Nabucodonosor observaba desde lo alto del imperio. Era un rey arrogante, pero no un tonto, reconocía el talento cuando lo veía. Y cuando Daniel se presentó frente a él por primera vez, algo en su postura llamó su atención. No era miedo, tampoco insolencia. Era una mezcla de respeto y firmeza que no era común en los jóvenes del palacio. El rey vio en él un potencial que podría ser útil para Babilonia, sin saber que Dios estaba usando ese mismo potencial para cumplir un propósito mucho mayor. Con el tiempo, Daniel y sus compañeros fueron evaluados en presencia del rey, quien quedó maravillado con su sabiduría. Ninguno de los jóvenes babilonios, y ni siquiera los magos expertos, podían compararse con la claridad mental y la profundidad con la que Daniel respondía. La corte entera quedó atónita. ¿Cómo podía un cautivo hebreo superar a los mejores entrenados del imperio? Ese día, Daniel fue elevado a una posición de honor, sin imaginar que ese ascenso lo llevaría a enfrentarse con los secretos más oscuros del trono. Sin embargo, ser elegido no era garantía de paz. Babilonia era un campo minado de intrigas políticas, y cada paso hacia arriba aumentaba el riesgo de caer. Daniel se movía en un ambiente donde la corrupción era norma, donde los poderosos devoraban a los débiles y donde un error podía costar la vida. Pero él sabía que no había sido puesto allí por casualidad. Aun si Babilonia intentaba moldearlo, su propósito venía de un reino que no podía ser destruido. Ese pensamiento lo acompañaba incluso en las noches más silenciosas del palacio. A medida que Daniel ascendía, también se acercaba a desafíos que pondrían a prueba su fe como nunca antes. La corte babilónica estaba llena de secretos, sueños inquietantes y conspiraciones silenciosas que se movían como serpientes entre los pasillos. Y aunque Daniel no lo sabía todavía, pronto sería llamado para resolver un misterio que ninguno de los sabios del imperio podía descifrar. Su vida, que había comenzado con cadenas y lágrimas, estaba a punto de convertirse en la clave para revelar un mensaje divino oculto entre sombras. Pero antes de enfrentarse a esos misterios, Daniel tenía que aprender a sobrevivir al peso del poder. La responsabilidad que le habían otorgado era grande y, para muchos, injusta. Los enemigos en la corte crecían en número y en intensidad, resentidos por la forma en que un simple cautivo había conquistado el favor del rey. No solo lo envidiaban, sino que buscaban cualquier excusa para hacerlo caer. Sin embargo, Daniel no les temía. Sabía que la misma mano que lo había protegido en Jerusalén lo protegería en Babilonia. Cada amanecer en el palacio era un recordatorio del contraste entre la gloria humana y la gloria divina. Babilonia se enorgullecía de sus jardines colgantes,
sus templos colosales y su riqueza incalculable, pero Daniel, aún viviendo entre lujos, no olvidaba quién era. Mantenía una vida de oración constante, buscando la guía que solo Dios podía darle. No importaba cuántas responsabilidades se acumularan sobre sus hombros, él sabía que la verdadera sabiduría no venía del poder terrenal, sino de lo alto. Y mientras Daniel se fortalecía espiritualmente, Babilonia seguía expandiendo su influencia sobre el mundo. Nabucodonosor conquistaba naciones y celebraba su dominio como si fuera eterno. No sabía que pronto un sueño perturbador lo haría temblar, y que ese sueño sería el primer gran escenario donde Daniel revelaría la sabiduría divina que habitaba en él. El destino del imperio, del rey y del propio Daniel estaba comenzando a entrelazarse de manera irreversible. Ese primer capítulo de su vida en Babilonia marcó un antes y un después. Pasó de ser un cautivo más a convertirse en un hombre cuya fe lo hacía brillar en medio de un reino oscuro. Pero lo que estaba por venir superaría cualquier prueba anterior. Daniel no lo sabía, pero el cielo estaba a punto de abrirse para mostrarle secretos que cambiarían la historia de las naciones. Y su papel no sería pequeño, sería el intérprete de misterios, el consejero de reyes y el hombre que demostraría que, incluso en un foso de leones, Dios permanece al control. Sin embargo, antes de llegar a esa escena inmortal, la historia tenía que continuar tejiéndose lentamente, preparando el terreno para los eventos que definirían su legado. Aún en medio de la grandeza de Babilonia, Daniel caminaba con humildad, sin buscar reconocimiento, solo obedecer a su llamado. Y mientras avanzaba entre columnas doradas y pasillos gigantescos, cada decisión, cada acto de fidelidad y cada oración silenciosa lo preparaba para un destino que nadie en el imperio podía imaginar todavía. La historia de Daniel apenas comenzaba, y aunque el peso del exilio seguía presente en su corazón, también lo estaba la certeza de que Dios no lo había abandonado. Cada día en Babilonia era una oportunidad para demostrar que un joven fiel podía iluminar incluso el reino más oscuro del mundo antiguo. Y mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad en expansión, Daniel se mantuvo firme, sin saber que el cielo estaba observando cada paso, preparando la siguiente gran escena de su vida. La noche cayó sobre Babilonia con una inquietud extraña, una sensación que parecía arrastrarse entre los muros del palacio. Nabucodonosor, acostumbrado a dominar reinos con su espada y a doblegar naciones con tan solo una mirada, despertó empapado en sudor. Había visto algo en sus sueños, algo tan imponente y tan aterrador que ni toda la grandeza de su imperio podía darle paz. Su respiración era agitada, como si hubiera visto el final de todo lo que había construido, y el eco de ese sueño lo perseguía incluso al abrir los ojos. El rey más poderoso del mundo estaba temblando. A la mañana siguiente, el palacio entero fue sacudido por un llamado urgente. Los consejeros, magos, astrólogos y sabios corrieron hacia el salón del trono sin comprender la gravedad de lo que los esperaba. Nabucodonosor se levantó de su asiento con un rostro endurecido por el miedo y la frustración. Exigió que todos interpretaran el sueño que lo había perturbado, pero con una condición imposible: debían decirle que había soñado antes de explicarlo. Nadie había pedido jamás algo semejante. Era una exigencia que desafiaba la lógica humana y que ponía a los sabios ante un abismo. Ante esa petición, el silencio llenó la sala. Los magos, que se enorgullecían de su conocimiento secreto, se miraban entre ellos sin saber qué decir. Los astrólogos, expertos en leer los cielos, bajaban la mirada, temerosos del castigo. Los adivinos, acostumbrados a manipular palabras para complacer al rey, supieron que esta vez no había forma de engañarlo. Intentaron persuadir a Nabucodonosor para que les dijera al menos el contenido del sueño, pero su reacción fue brutal. Golpeó su trono con furia, acusándolos de mentirosos y charlatanes, y decretó que todos serían ejecutados si no le daban una respuesta real. La noticia corrió como un relámpago por todo el palacio, sembrando pánico entre los sabios. Era una sentencia de muerte inminente, y entre los condenados se encontraban Daniel y sus compañeros. Cuando Arioch, el capitán de la guardia, se presentó ante Daniel para arrestarlo, encontró algo inesperado:
no había miedo en los ojos del joven profeta. Daniel, en lugar de suplicar o desesperarse, pidió hablar con el rey. Aquella audacia sorprendió al capitán, pero también lo intrigó. Era imposible negar la calma sobrenatural que irradiaba Daniel en medio de una tormenta que había paralizado incluso a los hombres más influyentes de Babilonia. Cuando Daniel fue llevado ante Nabucodonosor, no encontró a un tirano imponente, sino a un hombre perturbado por algo que no podía entender. Con respeto, pero también con firmeza, pidió tiempo para buscar una respuesta verdadera. El rey, quizá movido por la desesperación, quizá impresionado por la valentía del joven, aceptó otorgarle un plazo. Aquella decisión suspendía la sentencia de muerte temporalmente, pero el peso que caía sobre Daniel era enorme. No tenía más que una opción: buscar a Dios con todo el corazón y esperar que el cielo hablara. Esa misma noche, Daniel reunió a sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Les explicó la situación, la urgencia y el peligro que pendía sobre ellos. Pero en lugar de caer en desesperación, los 4 se arrodillaron y elevaron una oración ardiente a Dios. No pedían poder, ni gloria, ni reconocimiento. Solo pedían misericordia. Rogaban que Dios revelara el misterio para que no perecieran junto a los demás sabios del imperio. En aquella habitación sencilla, lejos de los lujos del palacio, la fe se volvió un escudo, y la oración, una espada invisible que estaba a punto de abrir los cielos. Mientras la ciudad dormía, Daniel entró en un estado de profunda quietud, y entonces ocurrió. Dios respondió. Un sueño se desplegó ante él como un telón que se levanta en medio de una obra divina. Vio la imagen que había perturbado al rey, una estatua gigantesca, compuesta de diferentes metales, imponente y luminosa. También vio la piedra que descendía sin ser cortada por manos humanas, golpeando los pies de la estatua y destruyéndola por completo hasta convertirla en polvo que el viento se llevaba. Después, esa piedra crecía hasta convertirse en una montaña que llenaba toda la tierra. Al despertar, Daniel supo que había recibido la revelación que Babilonia necesitaba. Sin perder tiempo, Daniel elevó una alabanza al Dios que revela misterios. Era un canto solemne y profundo, un reconocimiento a la sabiduría divina que trasciende reinos y eras. Mientras otros adoraban ídolos de oro y plata, él sabía que su Dios era el único que tiene el control sobre el tiempo y la historia. Agradeció no solo por la revelación, sino por la oportunidad de evitar la masacre que se avecinaba. Dios había hablado, y ahora Daniel debía hablar ante el rey más poderoso del mundo. Arioch, sorprendido al ver a Daniel tan seguro, lo condujo una vez más al salón del trono. Los guardias observaban con curiosidad, e incluso algunos de los sabios, ya resignados a su destino, lo miraban como si fuera un hombre que caminaba hacia lo imposible. Nabucodonosor, aún inquieto, se inclinó hacia adelante en su trono, esperando una respuesta. El aire estaba cargado de tensión, como si el destino del imperio dependiera de las próximas palabras. Antes de revelar el sueño, Daniel hizo algo inesperado. Declaró que ningún hombre, mago o astrólogo podía revelar el misterio. Reconoció, delante de toda la corte, que lo que estaba a punto de decir venía únicamente de Dios. Ese acto no solo mostraba humildad, sino que colocaba la gloria en el lugar correcto. Daniel sabía que su vida no era el centro de la historia, era solo un instrumento en manos del Dios que gobierna sobre reyes y reinos. Entonces, con una voz firme pero llena de reverencia, Daniel describió el sueño del rey con exactitud absoluta. Cada detalle, cada imagen, cada elemento de la estatua fue pronunciado como si lo hubiera visto con sus propios ojos. Nabucodonosor abrió los suyos con asombro. Era la primera vez que alguien lograba decirle exactamente lo que había soñado. Y luego vino la interpretación. Daniel explicó que la estatua representaba una sucesión de reinos que dominarían la historia, comenzando con Babilonia como la cabeza de oro. Pero también reveló que todos esos reinos, por más imponentes que parecieran, serían temporales. Daniel habló de la piedra no cortada por manos humanas, simbolizando el reino eterno de Dios,
un reino que no dependería del poder humano ni de la fuerza militar, sino de la voluntad divina. Esa piedra destruiría todos los imperios terrenales y sería un reino que jamás sería vencido. En ese instante, el silencio en el salón era absoluto. Cada palabra golpeaba el corazón del rey como un trueno que revelaba una verdad inevitable. Su imperio, por grande que fuera, no sería eterno. Nabucodonosor, atónito, se levantó de su trono. La imposibilidad de lo que acababa de presenciar lo quebró por dentro. El rey que humillaba naciones ahora se inclinaba ante un joven hebreo, reconociendo que su Dios era el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Ordenó que Daniel fuera honrado, vestido con regalos y colocado en una posición de autoridad superior. La corte entera observaba incrédula. Un cautivo había logrado lo que ninguno de los sabios del imperio pudo siquiera intentar. Pero la historia no terminaba ahí. Daniel, con humildad y agradecimiento, aprovechó la oportunidad para solicitar que sus amigos también ocuparan posiciones importantes. Sabía que el poder no era un premio personal, sino una responsabilidad compartida. Y así, los 4 jóvenes hebreos que habían comenzado como prisioneros ahora eran pilares de la administración del imperio más grande de la tierra. Su fe los había llevado hasta allí, pero sus desafíos estaban lejos de haber terminado. A partir de ese día, Daniel se convirtió en una figura influyente en Babilonia. Sin embargo, con el aumento de su autoridad también crecieron los celos, la envidia y las conspiraciones en su contra. Muchos lo veían como una amenaza, otros como un intruso, y algunos simplemente no podían soportar que un extranjero fuera considerado el hombre más sabio del reino. El ambiente político se tornó más tenso, y cada paso que Daniel daba era observado con intención. Pero él no actuaba por miedo, sino por convicción. Sabía que Dios lo había puesto allí con un propósito. El sueño de Nabucodonosor no solo reveló el futuro del mundo, también marcó el inicio de una relación compleja entre el rey y Daniel. Nabucodonosor lo admiraba, pero también lo temía. Sabía que Daniel tenía acceso a misterios que escapaban al entendimiento humano. Y aunque esto le generaba respeto, también despertaba conflictos internos que eventualmente lo llevarían a enfrentarse con la soberanía de Dios de maneras mucho más profundas. Daniel, por su parte, continuó caminando con humildad, consciente de que la sabiduría que poseía no era suya. Cada día buscaba la guía divina, sabiendo que su papel dentro del imperio apenas comenzaba a revelarse. El sueño que había interpretado sería solo la primera de muchas revelaciones que cambiarían el rumbo de Babilonia y del mundo antiguo. Los cielos aún tenían más secretos que mostrarle, más visiones, más pruebas, más batallas invisibles que marcarían su vida para siempre. Y mientras Babilonia dormía aquella noche, sin saber que había sido testigo de un momento histórico, Daniel regresaba a su cuarto con una mezcla de gratitud y expectación. Dios había hablado, sí, pero también había dejado claro que la historia estaba en movimiento, que cada capítulo traería una nueva prueba y una nueva manifestación de su poder. El mundo no lo sabía aún, pero un profeta estaba siendo forjado en el corazón del imperio más poderoso de la tierra, y su luz pronto sería puesta a prueba de maneras inimaginables. La noticia se extendió como un rugido por toda Babilonia. Nabucodonosor había levantado una estatua gigantesca hecha de oro puro, resplandeciente bajo el sol del desierto. Era una obra colosal, tan alta que parecía desafiar al cielo mismo, una proclamación visual de orgullo y poder absoluto. El rey ordenó que todos los gobernadores, príncipes, magistrados y líderes del imperio asistieran a la dedicación formal de la estatua. La ciudad entera vibraba con preparativos, y el ambiente cargado de música, incienso y ostentación dejaba claro que este no sería un evento más, sería una declaración que nadie podría ignorar. El día señalado llegó con un espectáculo impresionante. La multitud se congregó en la inmensa llanura de Dura, un terreno abierto y vasto, seleccionado estratégicamente para que la estatua pudiera ser vista desde cualquier punto. Las trompetas resonaron, acompañadas por salterios, arpas y flautas, creando un ambiente casi hipnótico. Cuando el heraldo del rey se adelantó, su voz retumbó como un trueno.
Todos debían inclinarse ante la estatua en el preciso momento que la música comenzara. Cualquiera que se negara, por mínima que fuera la razón, sería arrojado al horno de fuego ardiente preparado especialmente para este día. Entre la multitud estaban Ananías, Misael y Azarías, los compañeros de Daniel. Daniel no se hallaba presente en ese evento, ocupado en asuntos del reino, pero sus amigos conocían perfectamente la decisión que debían tomar. Para ellos, inclinarse ante un ídolo no era una opción. Habían visto al Dios verdadero revelar misterios, salvar vidas y exponer la fragilidad de los reyes. Sabían que su fe no podía ser negociada, ni siquiera ante la amenaza más letal. El sonido de la música se acercaba, y con cada nota el peso de la decisión se volvía más real. Cuando finalmente la música estalló en el aire, miles de personas cayeron al suelo como una ola dorada que se extendía alrededor de la estatua. El movimiento fue tan uniforme que parecía coreografiado por el propio rey. Pero tres figuras permanecieron de pie. Ananías, Misael y Azarías resistieron, inmóviles, como pilares en medio de un mar que se inclinaba. Su postura llamó la atención de inmediato, pero también el escándalo. Algunos se horrorizaron, otros se indignaron, y unos pocos, movidos por la envidia política, vieron la oportunidad perfecta para destruirlos. Los caldeos, celosos de la posición de los jóvenes hebreos dentro del gobierno, corrieron al rey con una historia adornada por la malicia. Le dijeron que tres hombres, a quienes él mismo había puesto en cargos altos, no respetaban su autoridad ni sus decretos. Nabucodonosor, sintiéndose desafiado y humillado, estalló en furia. Ordenó que trajeran de inmediato a los tres rebeldes. Cada paso de los guardias resonó en el suelo, y la multitud observó con una mezcla de miedo y curiosidad. Era evidente que ninguno había logrado enfrentar al rey de aquella manera desde hacía mucho tiempo. Cuando los tres jóvenes fueron llevados ante Nabucodonosor, éste les dio una oportunidad inesperada. Les preguntó si era cierto que no adoraban a sus dioses ni se inclinaban ante la estatua. Les ofreció una segunda ocasión para obedecer, incluso advirtiéndoles sobre la inminente muerte que les esperaba si se negaban. Pero también dejó escapar una arrogante pregunta que marcó el clima de aquel encuentro: ¿y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Aquel desafío no era solo contra ellos, sino contra el Dios que servían. Ananías, Misael y Azarías intercambiaron una mirada firme, una decisión ya tomada mucho antes de llegar a Babilonia. Sin temor, respondieron con una calma que desconcertó al rey y desafió su autoridad. Dijeron que no necesitaban defenderse, que si eran arrojados al horno, su Dios tenía poder para librarlos. Pero incluso si no los libraba, aún así no se inclinarían ante ninguna imagen. Aquella respuesta no solo era un acto de fe, era una declaración de lealtad absoluta que ningún imperio podía quebrar. La furia de Nabucodonosor escaló al escuchar esas palabras. Su rostro se deformó de indignación y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Los guardias más fuertes del ejército se acercaron para atar a los jóvenes, mientras el calor del horno crecía hasta volverse casi insoportable incluso desde la distancia. Las llamas parecían vivas, rugiendo con un hambre devoradora. Todo el imperio observaba con horror lo que iba a suceder. Lo que estaba en juego no era solo la vida de 3 hombres, sino también la reputación del rey y el poder de su Dios. Los soldados empujaron a los jóvenes hacia el borde del horno, pero algo inesperado ocurrió. El calor era tan intenso que los propios guardias murieron al acercarse demasiado. Sus cuerpos cayeron sin vida, consumidos antes de cumplir su misión. Pero Ananías, Misael y Azarías, atados, cayeron dentro del fuego sin que una sola llama los tocara al entrar. Los espectadores quedaron paralizados. Nadie sabía qué pensar. El silencio era tan profundo que solo el rugido del horno rompía la tensión. Nabucodonosor se acercó para observar el interior del horno, convencido de que encontraría cenizas. Pero lo que vio dentro lo hizo retroceder con un terror que nunca había sentido. Los jóvenes no estaban quemados. De hecho, ni siquiera estaban atados. Caminaban libres dentro del fuego,
como si estuvieran paseando por un jardín bajo la luz del sol. Y no estaban solos. Un cuarto hombre, con un semblante que brillaba más que las llamas mismas, se movía entre ellos. Nabucodonosor lo describió como un hijo de los dioses, una presencia divina que desafiaba toda explicación humana. La multitud contuvo la respiración. Nadie podía entender qué estaba sucediendo, pero todos sabían que estaban presenciando algo sobrenatural. Los hombres que debían haber muerto al instante estaban completamente protegidos por una presencia celestial. El fuego, que todo lo consume, no tenía poder sobre ellos. Nabucodonosor, temblando, se acercó lo más que pudo al borde del horno y gritó para que salieran. Su voz, por primera vez en mucho tiempo, no sonaba a orden, sino a súplica. Ananías, Misael y Azarías salieron caminando del horno delante de todos. Sus ropas no estaban quemadas. Su piel no tenía heridas. Ni siquiera olían a humo. Los gobernadores, jueces y oficiales se acercaron incrédulos para examinarlos. La evidencia era imposible de negar. Un milagro se había manifestado delante de toda Babilonia. Nabucodonosor, impactado, levantó su voz declarando que el Dios de aquellos jóvenes era el único que podía salvar de esa manera. Nadie en el imperio podía volver a cuestionar el poder divino que acababan de presenciar. Sin embargo, este acto de fe no solo estremeció a Nabucodonosor. También comenzó a despertar en él una inquietud espiritual que lo acompañaría por años. El rey que se había creído invencible ahora reconocía que había fuerzas mayores que su imperio. El Dios de Israel había demostrado su soberanía, no con ejércitos, sino con fuego. Aquel día, la percepción del rey cambió, pero no su corazón. La transformación sería un proceso lento, lleno de luchas internas y revelaciones dolorosas. Los jóvenes hebreos, por su parte, fueron promovidos a posiciones aún más altas dentro del gobierno. Pero no se enaltecieron. Sabían que no habían sobrevivido por su fuerza ni por su sabiduría, sino porque Dios había estado con ellos en medio del fuego. Era un recordatorio de que la fe no es ausencia de pruebas, sino la certeza de que Dios camina dentro de ellas. Y mientras Babilonia continuaba avanzando en su poderío, los ojos del cielo seguían sobre Daniel y sus amigos, preparando el camino para desafíos aún más grandes, visiones aún más profundas y revelaciones que cambiarían la historia del mundo para siempre. La tensión en Babilonia se elevaba como humo sobre un altar. Una noche, el rey Nabucodonosor despertó sobresaltado por un sueño que lo estremeció hasta lo más profundo de su espíritu. No podía recordarlo con claridad, pero sí la sensación de terror que dejó en su pecho. Ordenó convocar a todos los sabios, magos y astrólogos del reino, exigiéndoles algo imposible, no solo interpretar su sueño, sino también revelarle que había soñado. Sus palabras eran sentencia, si no lo hacían, todos serían ejecutados. El palacio se llenó de miedo, porque no había hombre capaz de penetrar la mente del rey ni de adivinar lo que nadie había visto. El decreto corrió como un trueno por los pasillos de la ciudad, alcanzando también a Daniel y a sus compañeros. Al enterarse, Daniel pidió tiempo y prometió al rey que él daría la interpretación. Pero no confiaba en sí mismo, sino en el Dios que revela lo oculto. Esa noche, él y sus amigos oraron con fervor, como si sus vidas dependieran de ello, porque literalmente así era. En la quietud profunda de la noche, cuando Babilonia dormía, Daniel recibió una visión. Dios le mostró el sueño del rey y su interpretación. Daniel cayó de rodillas, adorando al Altísimo, reconociendo que ningún sabio ni mago podía revelar misterios, pero sí el Dios del cielo. Al presentarse ante Nabucodonosor, Daniel no buscó protagonismo ni gloria. Con una calma que contrastaba con la ansiedad del monarca, afirmó que el misterio no podía ser revelado por sabios humanos, pero sí por el Dios que domina la historia. Luego describió el sueño con precisión: una gran estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados con hierro y barro. Una piedra no cortada por manos humanas golpeaba los pies de la estatua y la desmenuzaba. El rey escuchaba atónito,
reconociendo que Daniel había descrito exactamente lo que había visto. Daniel explicó que cada parte de la estatua representaba reinos que surgirían en la tierra, uno tras otro, poderosos pero perecederos. Babilonia era la cabeza de oro, su gloria era real, pero no eterna. Vendrían otros imperios, y al final, Dios establecería un reino que nunca sería destruido. La piedra que golpeaba la estatua representaba ese reino celestial, uno que no necesitaba fuerza humana para nacer. La visión era un mapa profético del futuro, un recordatorio de que ningún imperio, por grandioso que pareciera, podía desafiar la autoridad divina. El mensaje penetró el corazón del rey, aunque su orgullo aún lo mantendría ciego por un tiempo. Nabucodonosor cayó rostro en tierra, honrando a Daniel, pero sin comprender realmente que el honor debía ser para Dios. Aún así, lo elevó a la posición más alta entre los sabios y lo puso como gobernador de toda la provincia de Babilonia. El joven desterrado se convirtió en consejero del hombre más poderoso del mundo. Sus amigos, también bendecidos, fueron puestos sobre los asuntos administrativos del reino. Pero, a pesar de este ascenso, Daniel sabía que lo más peligroso no era enfrentar leones ni hornos ardientes, sino el orgullo humano que podía desencadenar caos en cualquier momento. Y el orgullo del rey estaba a punto de convertirse en un volcán listo para estallar. El amanecer sobre Babilonia iluminaba una ciudad que parecía invencible. Torres gigantes, jardines colgantes y puertas recubiertas de azul proclamaban la gloria de un imperio que dominaba las naciones. En medio de esa magnificencia, Nabucodonosor comenzó a creer que su grandeza era fruto exclusivo de su poder, de su ingenio y de su fuerza militar. Aunque había visto a Dios revelar misterios a través de Daniel, su corazón no había sido transformado. El orgullo lo envolvía como una venda, y poco a poco empezó a elevarse por encima de todos, incluso por encima del Dios que gobernaba sobre reyes y reinos. Un día, Nabucodonosor tuvo otro sueño que lo inquietó profundamente. Esta vez, vio un gran árbol que llegaba hasta el cielo. Era tan fuerte y frondoso que daba sombra a toda la tierra. Las aves anidaban en sus ramas, los animales descansaban bajo él y todas las criaturas se alimentaban de sus frutos. Pero en la visión, un mensajero celestial descendió y ordenó talar el árbol, dejar solo el tocón y encadenarlo con hierro y bronce. El árbol sería despojado de su grandeza y recibiría el corazón de una bestia. El rey, aterrado, convocó a Daniel para que descifrara el mensaje oculto que sentía dirigido a él. Cuando Daniel escuchó el sueño, su rostro se entristeció. Sabía exactamente lo que significaba y deseó que fuera para los enemigos del rey, no para él. Con voz temblorosa pero firme, le explicó que el gran árbol representaba a Nabucodonosor mismo, un rey poderoso cuya sombra se extendía enormemente. Sin embargo, su orgullo había llegado tan alto como la copa del árbol, y por eso el cielo decretaba su caída. El juicio era claro, él sería apartado de la humanidad, perdería la razón y viviría como un animal del campo. Solo cuando reconociera que Dios gobierna sobre el reino de los hombres, su reinado le sería restaurado. La advertencia era seria, pero también estaba acompañada de misericordia. Durante un tiempo, Nabucodonosor escuchó el consejo. Daniel le rogó que se apartara de su pecado y mostrara compasión a los oprimidos para que su prosperidad se prolongara. Pero 12 meses después, caminando sobre la terraza de su palacio y contemplando la ciudad, el rey pronunció palabras que sellaron su destino: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, con mi poder y para mi gloria?». En ese mismo instante, una voz desde el cielo retumbó con autoridad divina, declarando que el reino había sido quitado de él. Su mente se quebró como un vaso de barro, y el hombre más poderoso del mundo fue reducido a una sombra de lo que había sido. El rey fue expulsado de la sociedad, viviendo entre los animales, comiendo hierba y vagando sin rumbo. Su cabello creció como plumas y sus uñas como garras. Fue un espectáculo vergonzoso, una lección viviente de lo que ocurre cuando el orgullo humano desafía el orden de Dios. Sin embargo, incluso en ese oscuro valle, había esperanza. Después de un largo tiempo,
Cuando finalmente levantó sus ojos al cielo, su razón regresó. Nabucodonosor reconoció que la verdadera autoridad no estaba en sus manos sino en las de Dios. Su reino le fue restaurado y más grandeza le fue añadida. Por primera vez, el rey entendió que la soberbia destruye, pero la humildad restaura. El esplendor de Babilonia parecía eterno, pero la historia avanza como un río que nunca se detiene. Tras la muerte de Nabucodonosor, el imperio entró en un periodo de inestabilidad. Reyes débiles y breves reinados desmoronaron lentamente la estructura que había mantenido a la nación como potencia mundial. Daniel, aunque ya anciano, seguía siendo un hombre respetado por su sabiduría y su integridad. Había servido durante décadas, presenciado cambios, conspiraciones, ascensos y caídas, pero permanecía firme como un faro en medio de una tormenta. Sus ojos habían visto demasiado como para creer que los reinos humanos podían sostenerse sin la mano de Dios. Durante el reinado de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la decadencia alcanzó su punto más crítico. El rey era un hombre arrogante, entregado al exceso, la irreverencia y la imprudencia. Mientras el ejército medo-persa avanzaba hacia Babilonia, Belsasar celebraba un banquete colosal para miles de invitados en su palacio. En un acto de arrogancia sin precedentes, ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, aquellos que Nabucodonosor había tomado décadas atrás, y los utilizó para beber vino y alabar a sus ídolos. Era una provocación directa al Dios que había humillado al rey más grande de Babilonia. Y esa noche, la respuesta divina no se hizo esperar. En medio de la fiesta, mientras el ruido de risas y música llenaba el salón, una mano apareció de la nada. Solo la mano. Sin cuerpo. Sin sombra. Sin explicación. Con un movimiento sobrenatural, comenzó a escribir en la pared del palacio palabras misteriosas que nadie comprendía. El banquete se detuvo, el color del rey se desvaneció y sus rodillas chocaron entre sí de puro terror. Los sabios fueron llamados, pero ninguno pudo descifrar la inscripción. Fue entonces cuando la reina madre, recordando la historia y el legado de Daniel, recomendó traerlo. Aunque ya era un anciano, su reputación como hombre de Dios permanecía intacta. Daniel fue conducido al salón, atravesando un ambiente cargado de miedo. Belsasar le ofreció riquezas, vestiduras reales y autoridad si interpretaba el mensaje, pero Daniel rechazó el soborno. No necesitaba honores de un rey que estaba a punto de perderlo todo. Con la calma de quien ha visto el poder de Dios una y otra vez, leyó las palabras escritas por la mano celestial, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Luego explicó su significado, revelando un juicio irreversible. Las palabras anunciaban que Dios había contado los días del reino de Belsasar, que lo había pesado en balanza y hallado falto, y que su imperio sería entregado a los medos y persas. Aquella misma noche, sin que Babilonia lo supiera, el ejército medo-persa ya había desviado el río Eufrates y entrado silenciosamente por debajo de los muros. En cuestión de horas, el imperio que había reinado sobre naciones enteras cayó sin resistencia significativa. Belsasar fue ejecutado, y el poder pasó a manos de Darío el Medo. Daniel, una vez más, sobrevivió a la caída de un imperio y fue elevado a un puesto de autoridad en el nuevo gobierno. Su vida era prueba viviente de que Dios exalta a quienes permanecen fieles, incluso cuando la historia se sacude desde sus cimientos. Con la llegada del imperio medo-persa, Daniel, a pesar de su avanzada edad, volvió a destacar por su sabiduría, honestidad y capacidad para administrar asuntos de Estado. Darío el Medo lo consideraba uno de sus más valiosos gobernadores. Incluso pensaba ponerlo sobre todo el reino por encima de los demás sátrapas y administradores. Pero esa preferencia despertó la envidia más oscura. En los rincones del palacio, donde las sombras se mezclan con los susurros, comenzó a formarse una conspiración silenciosa. Los funcionarios del reino no soportaban ver a un extranjero, un exiliado, gozar de tanta influencia. No era la primera vez que los celos se alzaban contra Daniel, pero esta vez el odio tomó forma de estrategia calculada. Los conspiradores sabían que no podían encontrar ninguna falta en él,
ni corrupción, ni negligencia, ni abuso de poder. Daniel era incorruptible. Por eso llegaron a una conclusión inquietante: si querían destruirlo, tendría que ser por medio de su fe. Ellos observaban su rutina diaria, viendo que 3 veces al día se arrodillaba para orar hacia Jerusalén. Aquella disciplina, que era su mayor fuerza, se convertiría en la trampa que planeaban usar contra él. Su fidelidad a Dios sería manipulada como un arma en su contra. Los enemigos de Daniel se acercaron al rey Darío con palabras dulces y llenas de adulación. Le propusieron un decreto que parecía honrar la autoridad del rey. Durante 30 días, nadie podría pedir nada a ningún dios ni a ningún hombre excepto al rey mismo. Quien desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Darío, sin sospechar nada y halagado por la idea, firmó el decreto, el cual, según las leyes de los medos y persas, no podía revocarse. Los conspiradores sonrieron satisfechos. En el mismo momento en que la tinta se secó, la trampa estaba oficialmente tendida. Daniel, al escuchar la noticia, entendió de inmediato el peligro. Era un golpe directo a su fe, un intento claro de obligarlo a elegir entre su Dios y su vida. Pero Daniel no tembló ni se escondió. No buscó cambiar su rutina ni oró en secreto. Al contrario, abrió las ventanas de su habitación como siempre, se arrodilló y elevó su voz al cielo. Su corazón pertenecía a Dios, no a los decretos humanos. Sus enemigos, que lo vigilaban como halcones, lo encontraron orando exactamente como esperaban. Y sin perder tiempo, acudieron al rey con la acusación lista para destruirlo. Cuando Darío escuchó que Daniel había desobedecido el decreto, su corazón se hundió. Comprendió el engaño demasiado tarde. Pasó todo el día buscando la manera de salvarlo, pero no pudo encontrar ninguna brecha legal que revirtiera el decreto que él mismo había firmado. Los conspiradores lo presionaron, recordándole que la ley no podía modificarse. Finalmente, al caer la tarde, Darío, con un profundo dolor, ordenó que Daniel fuera llevado al foso de los leones. Miró a su fiel servidor con ojos llenos de angustia y dijo unas palabras que revelaban su única esperanza: tu Dios, a quien sirves constantemente, Él te librará. Mientras los guardianes guiaban a Daniel hacia el foso, el cielo comenzaba a oscurecerse, como si también llorara por lo que estaba a punto de ocurrir. Las puertas del palacio resonaban como golpes de tambor en un funeral. El foso se abría ante él como una boca oscura, donde rugidos profundos advertían el peligro que lo esperaba. Pero incluso allí, Daniel mantenía la calma. No luchó, no gritó ni se resistió. Su fe era más fuerte que cualquier temor. Sabía que Dios no siempre evita que entremos al foso, pero sí puede mostrarse allí de maneras que el mundo nunca olvidará. El sol desapareció tras los muros del palacio, dejando a Babilonia envuelta en una oscuridad pesada, casi silenciosa. Solo los ecos de los pasos de los guardias interrumpían la quietud mientras llevaban a Daniel hacia el foso. El aire era denso, cargado de tensión y miedo. Los leones, encerrados y hambrientos, rugían desde las profundidades, como si celebraran anticipadamente la llegada de su presa. Las antorchas iluminaban el rostro sereno de Daniel, un rostro que no reflejaba terror, sino una confianza sobrenatural. Era como si caminara hacia un encuentro divino y no hacia una sentencia de muerte. Darío, angustiado, siguió el proceso desde la distancia. Para él, cada paso que daba Daniel era un recordatorio de su error, de su ingenuidad frente a los conspiradores. Había pasado el día buscando una salida legal, y no la encontró. Ahora, con el corazón apretado, observaba cómo descendían a su más fiel servidor al lugar más temido del reino. Cuando finalmente la gran piedra rodó para sellar la entrada del foso, el silencio cayó como un manto. Darío estampó su sello real en la piedra, junto con los de los nobles, para que nadie pudiera rescatarlo. Pero mientras los demás veían una tumba, el cielo veía una escena preparada para un milagro. Dentro del foso, los ojos de los leones brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. Se acercaban lentamente, sus pasos eran sigilosos, casi ceremoniales.
Pero algo fuera de lo común ocurrió. Justo cuando se disponían a abalanzarse sobre Daniel, un resplandor invisible a ojos humanos estremeció el ambiente. Era como si una presencia celestial hubiera descendido entre las sombras. Daniel sintió como el miedo se deshacía en su interior. Un ángel del Señor se colocó entre él y las bestias, y con una autoridad indescriptible cerró la boca de los leones. Estos, que normalmente destrozaban cualquier cosa que entrara al foso, se tumbaron como si estuvieran ante un guardián mayor que ellos. La noche fue larga, pero no solitaria. Daniel, sentado sobre la tierra fría, no escuchó rugidos amenazantes, sino una calma inexplicable. El ángel permaneció junto a él, vigilante, como un escudo vivo entre el profeta y la muerte. Mientras tanto, en el palacio, el rey Darío no pudo dormir. Rechazó música, comida y cualquier distracción. Su mente repetía una sola pregunta: ¿lo habrá salvado su Dios? El tormento lo consumió, porque sabía que había enviado a un inocente a un destino cruel. No esperaba un milagro, pero lo deseaba con desesperación. A medida que avanzaban las horas, los conspiradores celebraban en secreto, seguros de que finalmente habían destruido a Daniel. Para ellos, la noche era símbolo de victoria. Sin embargo, ignoraban que Dios estaba reescribiendo la historia en el silencio de ese foso. Cada segundo que Daniel seguía vivo era una declaración del poder divino por encima de la maldad humana. Allí, entre arena, huesos y rugidos apagados, la fe del profeta brillaba más fuerte que nunca. Lo que para sus enemigos era una trampa, para Dios era un escenario perfecto para revelar su gloria. Cuando la primera luz del alba comenzó a asomar, las sombras del foso se hicieron más claras. Daniel seguía en pie. Los leones, que debían haber sido instrumentos de muerte, eran ahora testigos silenciosos de un milagro que cambiaría la historia de un imperio entero. En ese lugar oscuro, Dios había hecho lo impensable, había detenido la naturaleza misma para proteger a su siervo. Y lo que ocurrió después marcaría el destino de los conspiradores, y el corazón del rey Darío para siempre. En cuanto el cielo comenzó a iluminarse con los primeros tonos dorados del amanecer, Darío abandonó su palacio sin esperar a que terminara la noche por completo. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados, mientras descendía por los corredores que llevaban al foso de los leones. Los guardias apenas podían mantener el ritmo, nunca habían visto al rey tan ansioso. Su rostro estaba marcado por la falta de sueño y la culpa. Cada segundo que pasaba parecía un peso que aplastaba su espíritu. Cuando finalmente llegó al lugar, ordenó remover la piedra con una voz quebrada, cargada de esperanza y temor. El sonido de la piedra rodando resonó como un trueno en la quietud del amanecer. Darío se inclinó hacia el borde del foso, conteniendo la respiración. Y entonces gritó, con la voz temblorosa de un hombre que teme haber perdido lo más valioso que tenía: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves constantemente, librarte de los leones? El silencio de los guardias era tan profundo que parecía que todo el reino se detuvo a esperar una respuesta. Fue un instante eterno, suspendido en el aire, en el que la fe del rey y la grandeza de Dios se encontraron frente a frente. Y desde las profundidades del foso, con una calma que derritió todo miedo, la voz de Daniel se elevó como un rayo de luz. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones. No me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho mal contra ti. El corazón de Darío explotó de alivio. La incredulidad se mezcló con alegría, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mandó sacarlo de inmediato. Cuando Daniel emergió del foso, sus ropas estaban intactas, su piel sin un solo rasguño, y su espíritu brillaba con una paz que no era de este mundo. Era la prueba viviente de un milagro imposible. La reacción del rey fue tan intensa como inmediata. Ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran llevados al mismo foso junto con sus familias. La justicia humana, aunque imperfecta, cayó sobre ellos como un martillo. Antes incluso de tocar el fondo,
Los leones se abalanzaron sobre ellos con ferocidad. Lo que no habían podido hacer a Daniel lo hicieron en un instante, revelando que no era la mansedumbre de las bestias lo que lo había salvado, sino la intervención directa de Dios. El eco de sus gritos se apagó rápidamente, dejando claro que el juicio había sido ejecutado sin compasión. Darío, profundamente impactado por lo ocurrido, hizo algo que ningún rey pagano había hecho antes con tanta convicción. Redactó un decreto que sería proclamado en todas las naciones de su reino. Ordenó que todos temieran y reverenciaran al Dios de Daniel, describiéndolo como el Dios viviente, eterno, inmutable, cuyo reino perdura por siempre. Reconoció públicamente que Él salva, libera y realiza señales y maravillas en la tierra. El rey había sido testigo de un poder que no podía ser explicado por leyes humanas ni atribuido a la suerte. El milagro en el foso había transformado su corazón. En los días siguientes, el nombre de Daniel se convirtió en una leyenda viviente. No como un héroe militar ni como un hombre de poder, sino como alguien cuya fe había cambiado el curso de un imperio. Sus enemigos habían intentado destruirlo utilizando su fidelidad como arma, pero esa misma fidelidad fue el canal del milagro que lo elevó aún más. La historia se extendió por aldeas y ciudades, cruzando fronteras, convirtiéndose en un testimonio del Dios que responde cuando todo parece perdido. Daniel había sobrevivido al foso, y su fe había sacudido los cimientos de un reino. A pesar de su edad avanzada, Daniel continuó recibiendo revelaciones que estremecían su espíritu. Su vida no se detuvo en el foso de los leones ni en los milagros que había presenciado. Dios aún tenía mucho que mostrarle. En los años posteriores, mientras servía bajo reyes persas, Daniel experimentó visiones que lo llevaron más allá de los límites del tiempo, más allá de los reinos terrenales. Eran visiones tan intensas que lo hacían caer al suelo, sin fuerzas, como si su alma hubiera sido arrancada del presente y sumergida en la eternidad. En esas revelaciones, vio el surgimiento y caída de imperios, el ascenso del mal y la victoria final del reino de Dios. Una de las visiones más impactantes ocurrió mientras estaba junto al río Hiddekel. Allí vio a un ser celestial vestido de lino, cuyo rostro brillaba como un relámpago y cuyas palabras resonaban como un ejército marchando. Daniel cayó de rodillas, paralizado por la gloria que tenía ante él. El ser celestial le habló de conflictos futuros, de reinos que se levantarían con violencia y destrucción, pero también le aseguró que Dios controlaba cada época de la historia. Aunque las naciones parecieran dominar el mundo, la soberanía final siempre pertenecía al Altísimo. Daniel entendió que la historia humana es solo un telón donde Dios escribe sus propósitos eternos. Otra visión lo llevó a contemplar un escenario apocalíptico, un rey arrogante, un perseguidor de los santos, un enemigo del pueblo de Dios que se levantaría en los últimos tiempos. Sus palabras eran duras, su poder parecía invencible, pero su caída sería inevitable. Porque un anciano de días, un título que resonaba con autoridad eterna, se levantaría para ejecutar juicio, y uno como un hijo de hombre recibiría dominio, gloria y reino, un dominio que jamás sería destruido. Daniel vio la llegada de un reino que no tendría fin, un reino que superaba el brillo de Babilonia, Persia y cualquier imperio humano. Era el reino del Mesías, aquel que vendría para restaurar todo lo que el pecado había fracturado. Estas visiones dejaron a Daniel sin fuerzas. Pasó días enfermo, incapaz de levantarse. No porque temiera el futuro, sino porque la magnitud de lo que había visto era demasiado para un corazón humano. Sin embargo, Dios siempre lo fortalecía. Le enviaba ángeles que tocaban sus labios y le devolvían el aliento, recordándole que no estaba solo en su misión. Le dijeron que sus oraciones eran escuchadas desde el primer día, que sus palabras habían abierto batallas invisibles en regiones celestiales. Daniel comprendió que la oración no era un acto silencioso, sino una guerra espiritual que desencadenaba movimientos en el cielo. Mientras el tiempo avanzaba, Daniel continuó escribiendo todo lo que había visto, dejando un legado que sería estudiado por generaciones. Sus escritos se convirtieron en mapas proféticos que anunciarían la llegada del Salvador y los eventos que marcarían la historia del pueblo de Dios.
A veces se preguntaba por qué él, un exiliado, había sido escogido para cargar con tanta revelación. Pero en su corazón sabía que desde joven, en Jerusalén, Dios ya había plantado en él la semilla de la fidelidad. Esa semilla había brotado en Babilonia, había resistido en Persia y había florecido en un ministerio que atravesaba siglos. Los días de Daniel se fueron consumiendo lentamente. Era un anciano cuyo cuerpo se debilitaba, pero cuyo espíritu seguía firme como un roble plantado junto a las aguas. Había vivido entre reyes y exiliados, entre leones y ángeles, entre visiones del presente y revelaciones del futuro. Su vida era un testimonio viviente de que Dios permanece fiel incluso cuando el mundo se derrumba. No volvió a Jerusalén, pero su corazón siguió mirando hacia ella. Sabía que un día, más allá de su generación, Dios restauraría a su pueblo y cumpliría cada palabra que había prometido. La historia no nos dice cómo murió Daniel, pero su legado continúa resonando a través de los siglos. No fue recordado por su inteligencia administrativa, aunque fue brillante. No fue recordado por sobrevivir al foso, aunque fue un milagro. Fue recordado porque su fe se mantuvo firme en cada época de su vida. Desde su juventud hasta su vejez, Daniel caminó con Dios en medio de imperios que cambiaban, reyes que morían y amenazas que parecían imposibles de enfrentar. Y aún así, permaneció inquebrantable. Su historia no termina en la tumba, porque su mensaje trasciende el tiempo. Dios reina, Dios salva y Dios cumple. Y así, Daniel, el joven exiliado, el intérprete de sueños, el hombre del foso, el profeta de visiones, se convirtió en un faro para todas las generaciones. Su vida demuestra que la fidelidad no se negocia, la oración no se abandona y la esperanza no se apaga. Él vio caer imperios, pero jamás vio caer la palabra de Dios. Su historia sigue viva porque toca lo más profundo del corazón humano, el anhelo de confiar en un Dios que gobierna aun cuando la vida parece fuera de control. Y su voz, a través de sus escritos, sigue diciendo, el reino está en manos de Dios, y nadie puede detener lo que Él ha decretado. Y aunque su cuerpo descansó en tierras extranjeras, su espíritu permaneció conectado con la promesa eterna. Porque la fe de Daniel no terminaba en los límites de la muerte, sino que apuntaba hacia un futuro glorioso donde el reino de Dios brillaría para siempre. Esa esperanza lo sostuvo en el exilio, en las amenazas, en el foso y en las visiones que marcaban el fin de los tiempos. Daniel vivió en un mundo en constante cambio, pero su fe lo ancló en una verdad inmutable: el Dios que lo acompañó desde Jerusalén hasta Babilonia seguía gobernando sobre todo. Y así, su historia continúa inspirando a todos los que se atreven a creer, incluso cuando el mundo tiembla.